Vamos a seguir con nuestra enseñanza, con nuestro tema basados en el libro de Santiago. Y hemos estado hablando ya desde el mes de abril sobre este tema tan importante que tiene que ver con convicciones que producen acciones. Y hoy nos corresponde un tema bastante interesante. Pero miren, las personas desde el comienzo siempre hemos estado buscando conocer más. Y saber más acerca del mundo, saber más acerca de cómo vivir en esa vida. Y el hombre realmente en su afán llegó a lo profundo del mar, llegó hasta lo más recóndito también de la selva, llegó a la luna, llegó también o mandó sus ondas hasta Marte, luego hasta Júpiter, y cada vez el hombre quiere saber más, quiere saber cómo funciona esta vida y cómo podemos sobrevivir en medio de tantos cambios y tantos vaivenes que hay en esa vida. Ahora para las personas ya no es suficiente. Antes les decían, uno escuchaba decir a los papás, a los abuelos, mire, si usted no tiene el bachillerato, realmente no es nada. Pero ahora le dicen que no es suficiente con una carrera universitaria, necesita una especialización, necesita una maestría, un doctorado, en fin, y cada vez el hombre está en ese afán de conocer y de saber más, de cómo vivir en esa vida y cómo enfrentar la vida con sus diversas situaciones que se presentan. Algunas de esas situaciones nos sorprenden, algunas no estábamos esperando para recibirlas y necesitamos saber y conocer más para enfrentar las cosas que sabemos y las cosas que en muchas ocasiones no sabemos y que nos sorprenden. La pregunta en todo esto, ese tipo de conocimiento, ese tipo de sabiduría en el cual el hombre está empeñado a lograr, ¿de dónde viene? ¿Cuál es su fuente? ¿De dónde se alimenta? ¿Y cómo se evidencia ese conocimiento, esa sabiduría? ¿De qué manera entonces podemos en verdad demostrar que lo que estamos aprendiendo genera un cambio real y verdadero en nuestras vidas? En el libro de Santiago, allí en el capítulo 3, donde vamos a estar mirando, desde el versículo 13 al 18, les invito a que abran sus Biblias. Si alguien no tiene Biblia, tenemos algunas Biblias, puede levantar su mano para ofrecerle alguna Biblia. Por acá, por favor. Muy bien. Santiago estaba hablando a un grupo de creyentes que estaban dispersos en diferentes partes del mundo. En el mundo conocido de la época estaban dispersos y dentro de ese grupo de creyentes, debido a la dispersión y debido a las dificultades que estaban enfrentando, algunos de esos creyentes se habían autoproclamado como maestros. Y a ellos entonces se está refiriendo Santiago diciéndole, ok, es bueno que muchos sean maestros, pero como hablamos hace 8 días, es un oficio, una responsabilidad que demanda una gran responsabilidad, ese tipo de posición. Así que debe tener mucho cuidado con las cosas que dice y con las cosas que hace. A ese grupo de creyentes estaba hablando Santiago. Algunos de ellos estaban hablando y reaccionando de una manera inapropiada, inadecuada. Y estaban mostrando que sí habían aprendido cosas, pero el enfoque de su sabiduría no era el adecuado. Y yo quiero que miremos allí en el capítulo 3 de Santiago, el versículo 13 para empezar. ¿Cómo nos dice en esta porción? Versículo 13 de Santiago. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Básicamente Santiago estaba diciendo, y de ahí en adelante, hay 2 clases de sabiduría que el mundo o que ustedes van a encontrar en ese mundo. Y de acuerdo a ese tipo de sabiduría que ustedes tienen, de acuerdo a eso, entonces ustedes van a evidenciar sus frutos y sus cualidades y van a impactar de una manera adecuada o inadecuada a las personas a quien tienen la oportunidad de ustedes de enseñar. Y la primera sabiduría de la cual está hablando Santiago, empezando en el versículo 14, es la sabiduría terrenal. Voy a leerla en esta versión, en la Nueva Versión Internacional, versículos 14 al 16. Miren lo que dice. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa
no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones perversas. Aquí lo que quiere decir Santiago es que, mire, la sabiduría celestial es la evidencia de una fe verdadera. Pero hay dos fuentes de sabiduría. Y a veces ustedes evidencian una clase de sabiduría y a veces evidencian otra clase de sabiduría completamente diferente. Y él empieza a descubrir y a describir ese tipo de sabiduría, en este caso la sabiduría terrenal. Y aquí nos comienza Santiago a decir que el origen de esa sabiduría es terrenal. Aunque Santiago usa un lenguaje bastante fuerte, él quiere hacer énfasis en que de dónde viene esa sabiduría y cuál es el alcance y cuáles son los resultados. Cuando dice aquí Santiago que esa sabiduría es terrenal, quiere decir que el alcance y hasta donde llega esa sabiduría es puramente humana. Alguien describió esta sabiduría terrenal con los siguientes términos: limitada por horizontes terrenales, de acuerdo a principios terrenales, identificada con motivos terrenales y en total contradicción con el conocimiento celestial y la verdad revelada. Esta sabiduría a la cual hace referencia Santiago está diciendo, mire, esto es solamente acá de esta tierra y solamente puede ir hasta el alcance de la vista humana. No tiene un alcance para poder ir más allá. Y lo que está diciendo, mire, hay una miopía, en este caso, donde esta sabiduría terrenal, de las cuales muchos de ustedes están apelando y están usando, aún en el contexto de la iglesia, no puede ver e ir más allá de lo que Dios ve. Por eso está hablando de que el origen de esa sabiduría es meramente terrenal. Y también está diciendo que es humana. En otras versiones dice que es una sabiduría animal, la versión Reina Valera. Aquí dice que es una sabiduría humana y que está basada en el esfuerzo humano. En la medida en que yo quiero conocer más, yo sé más, y en la medida en que hay más oportunidades para capacitarme, yo puedo llegar ahí, pero eso es en la medida de la capacidad humana. Y esa está limitada solamente a nuestra percepción y a nuestros sentidos. Y ese es el tipo de sabiduría del cual está hablando Santiago, como una sabiduría terrenal y humana también. Y hay una brecha bastante grande. Pablo en el libro de Corintios dice, mire, es que hay cosas que no se pueden entender basado en la sabiduría y en el conocimiento humano. Es imposible conocerlo. Pablo decía estas palabras, miren, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para ellos son locura y no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. Ellos estaban en el momento tratando de enseñar de manera espiritual, usando métodos terrenales y humanos en el contexto de la iglesia. Y el resultado de lo que estaban produciendo era completamente contrario a lo que Dios había estimado y determinado para ellos, como iglesia, como cristianos. Pero también nos sigue describiendo Santiago. Nos dice primero que esa sabiduría era terrenal, luego humana, pero también dice que es una sabiduría diabólica. Y cuando habla de una sabiduría diabólica, nos habla del origen de esa sabiduría. Y el origen básicamente, y Santiago usa términos bien fuertes, pero él quiere que estos creyentes estén muy atentos y esas palabras que le queden marcadas en sus oídos y en sus corazones. Dice que el origen de esa sabiduría viene realmente del infierno. Y básicamente es el mismo tipo de conocimiento y de sabiduría que hablamos en una ocasión cuando estaba diciendo también Santiago, ¿tú tienes fe? Me parece muy bien. Los demonios también creen y tiemblan. Es de allí de donde viene ese tipo de sabiduría que muchas veces nosotros es la que usamos en el contexto de nuestras relaciones en la iglesia. Por eso les decía, si ustedes quieren hacerse maestros, es muy, muy bueno, pero tenga mucho cuidado con lo que dice, porque sobre lo que dice va a recibir un juicio más estricto. Y es que la Biblia, hablando de procedencia y de paternidad, solamente la Biblia reconoce y menciona dos paternidades.
solamente aquellos que son hijos de Dios o aquellos que son hijos del diablo. En una ocasión el Señor Jesús, hablando con un grupo de personas que se creían hijos de Dios, descendientes de Abraham, Él les dijo: no, mijito, ustedes son hijos del diablo y ustedes quieren hacer las cosas del diablo. No hay huérfanos en ese contexto de la vida, en ese contexto de las personas. No hay personas sin papá, sin hijos. No hay esos hijos en busca de sus papás por haber sido abandonados. O son hijos de Dios o son hijos del diablo. Y no hay una posición intermedia en la cual uno quiera decir: yo escojo a este como papá o escojo a este otro como papá. O es hijo de uno o es hijo del otro, y los dos son completamente excluyentes. Ese es el origen de este tipo de sabiduría. Y aquí estamos hablando básicamente que el origen de esa sabiduría del cual comienza a describir Santiago está basado básicamente en las tres fuentes que son el enemigo nuestro como personas: el mundo, la carne, nuestra naturaleza y también Satanás. Y aunque muchas veces se puede presentar de una manera muy atractiva y muy bonita y muy adecuada, el resultado, como lo vamos a ver más adelante, es verdad lamentable y muy triste. Entonces ya estamos viendo primero que esta sabiduría terrenal que tiene su origen en el mundo, en la naturaleza humana y en Satanás, no es la adecuada. Pero esa sabiduría también tiene sus manifestaciones. Santiago nos sigue hablando, ¿sí? Dice que esas manifestaciones de esta sabiduría son envidias amargas y rivalidades en el corazón. Y sigue diciendo: dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esas manifestaciones de la sabiduría humana no siempre son evidentes a los ojos, porque dice que hay muchas cosas de esas que vienen ¿dónde? En el corazón, que están allí, y a veces nosotros mismos las tapamos y las camuflamos, pero en más de una oportunidad salen a flote, salen a la vista de los demás. Hay algo que mueve mucho esta sabiduría y se llama el orgullo. El orgullo es algo que está allí, que básicamente lo que quiere el orgullo es que la persona pueda sobresalir y pueda mostrarse como la persona más importante y más sobresaliente en diferentes contextos. Y algo de lo que Dios más rechaza se llama orgullo. ¿Y saben por qué? ¿Saben dónde nació el orgullo? El orgullo nació en el cielo. Y se presentó allí cuando la Biblia nos mencionó de ese querubín grande y protector. Empezó como a admirarse por las maravillas que él había recibido de Dios. Dice que él se enalteció en su corazón y quiso tomar la posición de Dios. ¿Y Dios qué hizo? Lo expulsó del cielo. Por eso es algo que Dios rechaza mucho. Por eso es que cuando hay orgullo, básicamente dice la Biblia que está uno poniéndose en una posición donde Dios nos resiste y nos mira de lejos, y que Él habita es más bien con el humilde. La manifestación de esta sabiduría terrenal y humana realmente no genera ningún beneficio para nadie. Dice que se manifiesta con envidias, con rivalidades, con presunción y con falta a la verdad. ¿Qué resultados hay de esa sabiduría de la cual estaban, digámoslo así, apropiándose y haciendo uso estos creyentes en el contexto de la iglesia? Algunos que se decían ser maestros. Dice también allí en el libro de Santiago, en el capítulo 3, dice: donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Este tipo de sabiduría que también se presenta en la iglesia dice que en vez de unir a las personas, las separa. En vez de producir paz, produce rivalidad. En vez de producir compañerismo, produce conflictos. Y ustedes dirán: ¿pero cómo así? ¿Eso se estaba dando en la iglesia? Se estaba dando allí en la iglesia. Por eso es que una de las evidencias, una de las manifestaciones de una verdadera fe se llama andar en la sabiduría que procede de lo alto. Pero esto
también se presenta. Y también es algo que en este caso Santiago estaba identificando con esos creyentes y estaba poniéndoles sobre aviso para que estuvieran advertidos sobre sus consecuencias. Por eso en el versículo o en el pasaje anterior que nosotros estuvimos leyendo, Santiago les decía, mire, no es lógico que de la misma fuente en unas ocasiones brote agua dulce y en otras ocasiones brote agua amarga o salada. Eso estaba pasando. Y eso, si nosotros tratamos de ser honestos con nosotros, a veces pasa con nosotros. No siempre lo que sale de nosotros es agua dulce. No solo lo que sale de nosotros es siempre cosas que bendicen y que hablan bien de Dios y de las personas. Y es algo sobre lo cual Santiago estaba tratando de indicar a esos creyentes para que hicieran los arreglos. Pero hay otra clase de sabiduría de la cual habla Santiago, versículos 17 y 18. Y es un contraste bastante grande. Dice, en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Aquí habla de otra clase de sabiduría cuyo origen está ¿en quién? Cuyo origen está en Dios. Dice que esa sabiduría desciende del cielo. Y esa sabiduría, lo más importante, es que es exclusiva. Es exclusiva para todos aquellos que somos hijos de Dios. Esa es exclusiva para nosotros quienes hemos puesto nuestra confianza en Dios. Y para aquellos quienes hemos dicho, tú eres mi Padre, porque yo creo en ti. Y esta sabiduría solamente se logra a través de una comunión íntima con Dios. Y esta sabiduría de la cual nos habla acá Santiago está reflejando básicamente el mismo carácter de Dios. Si nosotros nos ponemos a mirar la descripción de esta sabiduría cuando habla que es pura, que es pacífica, está reflejando el carácter de Dios, pero en últimas, Dios quiere que su carácter se refleje en nuestras vidas. Por eso Él está diciendo, esta sabiduría está dispuesta para ustedes. Está dispuesta para ustedes que ustedes tienen el derecho por ser hijos de Dios. Pueden tomarla. Cuando habla de sabiduría, este tipo de sabiduría, hay dos posibles significados y creo que ambos tienen que ver con nosotros. Uno es cuando alguien está siempre listo para obedecer. La persona que es sabia, de acuerdo a esa sabiduría celestial, está siempre listo para obedecer. Como en una ocasión, cuando Samuel escuchó la voz de Dios siendo muy niño, él, cuando escuchó la voz de Dios y pudo reconocerla, él dijo, habla que tu siervo escucha. O como cuando Dios le llamó y él postrado desde el suelo, dijo, ¿quién eres, Señor? Y después le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Ese es el tipo de sabiduría que Dios quiere que nosotros tengamos, que estemos dispuestos a obedecer. Algo que yo estoy aprendiendo y he aprendido y trato de inculcar aún a mis hijos es que les digo, mire, una obediencia aplazada es desobediencia. Mientras yo no estoy obedeciendo, quiere decir que si me demoro un poquito, ese poquito ya estoy desobedeciendo. Por eso esa sabiduría implica ser listos y prestos para obedecer. Pero otro significado de esta sabiduría es que es fácil de persuadir, no terco. Y no es fácil de persuadir por las situaciones o por lo que uno escucha alrededor. Fácil de persuadir por Dios. No es terco con Dios, es dócil de corazón, dócil de oído y está dispuesto a hacer los ajustes de acuerdo a la medida en que Dios le va hablando, a los ajustes de acuerdo al camino que Dios le va mostrando. Ese es el tipo de sabiduría que Dios quiere para nosotros como sus hijos. Pero hay un principio de esa sabiduría. Dice Salomón que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. En pocas palabras, Él está diciendo, ¿usted quiere ser sabio?
Claro, está dispuesto para usted. Comience temiendo a Dios. Y ese temor no necesariamente es miedo, es reverencia, es aceptar quién es el que manda y da las órdenes, quién es el que tiene el control y quién es el que debe obedecer. ¿Cómo se manifiesta? Ya vimos el origen de esta sabiduría que viene del cielo, disponible, dispuesta para nosotros, pero ¿cómo se manifiesta? Y dice que se manifiesta a través de ese fruto que aparece descrito. Dice que es pura, que es pacífica, que es bondadosa, que es dócil, llena de compasión y de buenos frutos, es imparcial y es sincera. En pocas palabras, esa manifestación se da en el contexto de nuestras relaciones. Cuando nos relacionamos el uno con el otro, esa es la forma como se hace evidente esa sabiduría. Cuando somos puros en nuestras relaciones, cuando somos pacíficos y bondadosos, cuando somos honestos y sinceros también, de esa manera se está evidenciando esa sabiduría que viene de lo alto. Realmente esa sabiduría nos lleva a nosotros a la santidad. Es o genera en nosotros una pureza de tal manera que nosotros realmente tememos incurrir en el pecado. Como dijo José cuando fue tentado, ¿cómo yo haría ese tan grande mal y pecaría contra mi Dios? A veces cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones, quizá las miramos no como un mal grande y tremendo, sino como una forma normal en que se toman las decisiones. Pero debemos tener en cuenta que nosotros tenemos la capacidad dada por Dios para discernir de manera adecuada y para tomar la decisión de acuerdo a los parámetros y a los caminos de Dios. Siempre tenemos la opción de elegir. No somos obligados a elegir por el camino que no agrada a Dios. Esa sabiduría, como dice acá, no se disfraza, no tiene intenciones tapadas por allí, no se aprovecha tampoco de las circunstancias ni de las oportunidades. Es completamente transparente. Y como les dije hace un momentico, esa sabiduría está dispuesta para nosotros. Cuando empezamos nuestro estudio de Santiago, empezamos hablando diciendo, miren, es verdad que hay pruebas, hay aflicciones, y decía Santiago, mire, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, y Él la va a dar como abundantemente y sin reproche, pero pida con fe, no dudando nada. Dios quiere darle a usted ese tipo de sabiduría, pura, honesta, sincera, llena de frutos, amable. Eso está disponible para nosotros. Dios está esperando que usted y que yo le pidamos a Él cada día esa sabiduría. ¿Y saben por qué? Es que la necesitamos. Es que muchas veces nosotros, siendo hijos de Dios, no siempre reaccionamos de acuerdo a nuestra naturaleza y somos una fuente que todo el tiempo está tomando decisiones en la interacción con los demás, en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en la calle. Todo el tiempo estamos brotando y todo el tiempo esa sabiduría se está haciendo evidente. Pero la pregunta es, ¿qué clase de sabiduría está saliendo de su vida? Jeremías también es un pasaje que quizá todos conocemos. Dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero hay una condición, clame. En Santiago dice, hay una condición, pida, pero pida con fe. Y le va a ser dada abundante y sin reproche. El resultado de esta sabiduría que viene de Dios, como dice al final en el versículo 18 y en el 17, tiene que ver con la paz. Hay una paz que Dios nos da a nosotros. En el versículo 18 dice que es el fruto de paz para aquellos que cultivan la paz. Miren, hay una paz que nosotros podemos disfrutar en medio de cualquier circunstancia. No tenemos que pasar por aflicciones para experimentar la paz. Y no tenemos que pasar por situaciones donde todo aparentemente está normal para disfrutar la paz. La paz está disponible para nosotros en cualquier circunstancia, en cualquier momento. Que a veces se hace más necesaria, más urgente quizá cuando pasamos por aflicciones, sí, es verdad, pero está disponible para nosotros en cualquier momento.
Y la paz, otra vez, no significa ausencia de conflictos. No significa que todo va a andar bien de aquí en adelante, sino que en medio de los conflictos, en medio de las adversidades, en medio de situaciones donde no entendemos quizá lo que está pasando, donde no vemos una explicación racional desde nuestro punto de vista, Dios obra allí de manera natural a través de su Espíritu por medio de esa sabiduría. Nosotros en Colombia llevamos ya quizá más de 52 años de un conflicto armado que quizá muchos hemos escuchado solo ese tipo de noticias y ese tipo de noticias. Pero miren, esa paz, ¿sabe dónde comienza? En el corazón. Cuando hay reconciliación con Dios, Dios dice que Él es nuestra paz, que nos reconcilia entre Él y nosotros, porque nosotros somos los que estamos en enemistad con Dios. Que Él también produce también la paz en nosotros como resultado de una íntima comunión con Él, ¿sí? Y que no depende de las circunstancias. Ese tipo de paz realmente nosotros no la podemos conquistar. Dios nos la concede a nosotros. Ese tipo de paz que Dios nos da a nosotros no requiere un proceso de paz largo y complejo. No, requiere confesión y arrepentimiento. Ese tipo de paz no implica una reparación al afectado, y en este caso el afectado no somos nosotros, es Dios. Le hemos ofendido. Él no requiere una reparación, no pide de nosotros una reparación porque Él es dueño de todo y nos trata cada día con misericordia. No nos paga conforme a las cosas que nosotros hacemos. Dice Filipenses, o Pablo dice en Filipenses, dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ese es también el resultado y el efecto de esa sabiduría que viene de Dios, dispuesta y disponible para nosotros. Solo tenemos que pedirla. ¿Cada cuánto? Yo creo que todos los días. ¿Cuántas veces al día? Yo creo que varias veces al día sí que la necesitamos, porque no siempre lo que sale de nosotros es de acuerdo a la naturaleza divina, no siempre. ¿Qué clase de sabiduría, ahora es mi pregunta para ustedes, qué clase de sabiduría está evidenciando usted? ¿Una sabiduría terrenal o una sabiduría celestial? Cuando llega a la casa, ¿qué clase de sabiduría usted está demostrando allí en casa? Con su esposa, con los hijos, con sus parientes. En casa usted promueve la paz, es pacífico, en casa está lleno de compasión. En el trabajo, ¿qué tal? ¿Es bondadoso, es sincero, es imparcial en el trabajo? En la iglesia, ¿cómo es? ¿Es dócil? Está dispuesto a escuchar y muchas veces a humillarse delante de Dios y decirle: Dios, tú tienes razón y yo estaba equivocado y por mucho tiempo quizá he estado equivocado. Muéstrame cómo hacer las cosas y quiero obedecer. Para eso se necesita humildad, se necesita mansedumbre. Pero déjeme decirle que la mansedumbre no es debilidad, para nada. Quiero terminar con lo que dice Santiago en el primer versículo allí de la porción que leímos. Capítulo 3, versículo 13. ¿Sí? Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y la pregunta es para todos, yo me incluyo. ¿Quién es sabio y entendido entre nosotros? Y aquí nos dice la respuesta: muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La verdadera sabiduría no radica en el conocimiento. La verdadera sabiduría no consiste en saber muchas cosas y ser muy astuto en enfrentar las peripecias de la vida y que si sale una nueva cosa, ya yo sé cómo enfrentarla. No, la verdadera sabiduría, como dice acá, se demuestra con la vida, se demuestra, como dice acá, con la buena conducta, pero con mansedumbre. Alguien escribió estas palabras acerca de la mansedumbre que me llamaron mucho la atención. Dice: la mansedumbre es el uso correcto del poder y la sabiduría es el uso correcto del conocimiento.
Ambas van juntas. La persona verdaderamente sabia mostrará en su conducta diaria que es un hijo de Dios. El Señor Jesucristo dijo, miren, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y Él demostró humildad y mansedumbre toda la vida. Y la palabra de Dios nos dice, miren, para los hijos de Dios, ustedes tienen la mente de Cristo. En pocas palabras, tenemos la capacidad en nosotros, dada por Dios, para reaccionar como reaccionó el Señor Jesucristo. ¿Qué nos toca a nosotros? Reconocer nuestra debilidad, reconocer nuestra insuficiencia y nuestra incapacidad. Decirle a Dios, Señor, la verdad, yo solo no puedo. Yo la verdad te necesito más de lo que yo mismo estoy hasta dispuesto a reconocer. Te necesito para ser un buen esposo, te necesito para ser un buen jefe o para ser un buen empleado, te necesito para ser un buen ciudadano, te necesito para ser un buen hijo tuyo que pueda reaccionar conforme a esa nueva naturaleza, a esa nueva identidad, a esa sabiduría que tú estás dispuesto a darme a mí. Para eso se necesita mansedumbre y se necesita humildad. No es sabio el que sabe mucho realmente, sino el que evidencia con su conducta una vida que refleja el carácter de Dios. Le dejo un par de preguntas al final. ¿Es usted amable y pacífico en su trato con los demás? ¿En casa, en el trabajo, en la iglesia, en la calle? ¿Es usted transparente y sin doblez? ¿Y es usted tan manso? ¿O qué tan manso se considera usted? Recuerde, la mansedumbre en ningún momento es debilidad. La mansedumbre realmente es definida como fuerza bajo control. Y Dios nos ha dado a nosotros un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Pero quiere que lo podamos demostrar a los demás con nuestra conducta de tal manera que sea Él, el carácter de Dios, reflejado a través de nuestra vida. Y miren, vamos a tener muchísimas oportunidades. Ahorita usted se va a levantar de acá, va a salir y ya aquí mismo va a tener muchas oportunidades para reflejar esa sabiduría de Dios o otro tipo de sabiduría también. Depende de usted. Si necesita sabiduría, dice la palabra, pida y pida con fe y le va a ser dada abundante y sin reproche. Es para nosotros. Vamos a orar. Padre, qué bueno que nos podemos acercar delante de ti y llamarte Padre. Gracias, Padre, porque en ti están escondidos todos esos secretos de la sabiduría. Padre, gracias porque en ti está, Padre, la fuente del conocimiento y de la ciencia. Padre, reconocemos, yo también reconozco que no todas las veces mi conducta, las cosas que hago y las cosas que digo están de acuerdo a esa identidad, a ese nuevo nacimiento que yo he adquirido por creer en ti. Padre, no siempre lo que sale de mí es agua dulce como debería ser. No siempre lo que brota de mí es esa sabiduría que viene de lo alto, esa sabiduría celestial. Padre, a veces yo me equivoco y no reacciono de la manera adecuada. Y sé que muchos vivimos así. Padre, el deseo tuyo es que podamos vivir continuamente reflejando tu carácter. Padre, en esa mañana te pedimos sabiduría para conocerte más a ti. Te pedimos sabiduría para poder no solamente conocer tu palabra, sino para saber aplicarla a nuestras vidas. Padre, te necesitamos más de lo que estamos dispuestos a reconocer. Y gracias porque al acercarnos a ti, podemos contar con la tranquilidad que tú nos escuchas y nos respondes. Y que tú estás dispuesto a darnos
no las cosas que nosotros queremos, no, sino las cosas que nosotros necesitamos. Padre, gracias, porque el deseo tuyo es que esa sabiduría que está dispuesta para nosotros sea real en nuestro trato, en nuestra interacción, aquí y donde nosotros estemos. Padre, gracias por amarnos y estar dispuesto a continuar trabajando en nuestras vidas día tras día. Y gracias por disponer cada circunstancia, cada situación, siempre con el propósito de moldearnos, de ir creciendo y de ir en ese proceso de parecernos más a tu Hijo Jesucristo, nuestro modelo. Gracias por habernos dotado de la mente de Cristo. Y te agradecemos también, Señor, por habernos hablado en esta mañana. Ayúdanos, Señor, para que tu palabra pueda producir el fruto que tú has dispuesto en cada uno de nuestros corazones. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.